Rafael Cabanzo es un colega de la Escuela de Física y además es un tipo muy particular porque no es solamente físico, sino que se vincula con otra gente para hacer cosas. Hay un trabajo muy bonito de él sobre los pajaritos y cuánto reflejan las plumas de los pajaritos y en qué longitud de onda, de tal manera de cómo saber si se pueden aparear o no aparear, cómo es esa relación de la luz y el reflejo en el plumaje de los pájaros. Y como eso, les presento ahora otras de sus variantes, de sus intereses, de qué le pasa a esa cantidad de pedacitos de plástico que todos los días hacemos y que va a caer al mar. Bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Luis. Bueno, buenas noches. Esta es la segunda vez que estoy aquí en la Casa del Libro Total. Hace como unos 3, 4 años hicimos uno sobre nanopartículas de carbono. Bueno, hoy les voy a contar un proyecto que se desarrolló en la Universidad Industrial de Santander y que contó con el patrocinio de Parques Nacionales Naturales y se desarrolló en el Laboratorio de Espectroscopía Atómica y Molecular. Esta parte, microplásticos, digamos que es el título y esta parte es autoría de Luis. Esa parte es autoría de Luis, que es el vendedor, el experto en el marketing de esto. ¿De qué se trata esta situación? Primero, este fue el proyecto que nos financió la Vicerrectoría de Investigaciones con Parques Nacionales y se hizo un trabajo en 2 áreas protegidas del Mar Caribe, que son Islas del Rosario, Parque Nacional de Islas del Rosario y San Bernardo, y el Parque Corales de Profundidad. El más conocido pues, es el de Islas de Corales, San Bernardo, donde está Playa Blanca y demás, que es muy concurrido desde el punto de vista turístico. La idea de dónde sale. Esta idea no es mía, no es una idea original mía, sino que sale de la invitación que me hace la doctora María Isabel Criales, quien en el año 21-22 era profesora de la Escuela de Biología. Ella es bióloga marina y actualmente está en la Universidad Nacional C de Bogotá. Se vinculó allá por razones puramente familiares, se fue de la UIS. Trabajamos, me llamó. ¿Por qué? Porque ella, desde el punto de vista de la biología marina, tenía interés de estudiar los microplásticos en el Mar Caribe. Y pues una cosa que se puede hacer es recogerlos y contarlos. Pero ella sabía que a mí una de las áreas de trabajo es la identificación de materiales o la caracterización de materiales. Entonces me invitó a ser parte de este proyecto y armamos después un grupo de trabajo con otro profesor de la Escuela de Física, el doctor Jader Enrique Guerrero, que van a ver el montón de trabajo que él hizo, es espectacular. O sea, de original yo no tengo nada, soy simplemente una ficha más que está trabajando en esto. ¿De qué se trata el problema así? Si uno mira el problema general a nivel mundial, el problema mayor que oímos todos los días es el del cambio climático originado por emisiones de carbono. ¿Sí? Ese es, digamos, el boom, cambio climático, elevación de temperatura media de la Tierra, generación de climas extremos, los fríos más fríos, los sistemas calientes mucho más calientes y demás. Y si miramos esta curva, que bueno, no se ve mayor cosa, pero aquí hay una curva que está en la parte carbón. Entonces, el carbón está aquí, por aquí arriba, y el microplástico está llegando ya el nivel de contaminación a un equivalente similar al del problema del carbón. ¿Sí? O sea, el efecto invernadero, que era un problema único, normal, ya tiene ahora un hermano menor, que ya no es tan menor, que se llama contaminación por plásticos. Entonces, ¿por qué? Porque si estos son datos del año 23 al año 26,
debemos ya haber superado las 400 millones de toneladas métricas de plásticos producidas por año. Eso es una bestialidad la cantidad de plástico que se produce, ¿sí? Entonces, el problema es todo ese plástico que estamos produciendo, ¿qué se está haciendo? ¿Sí? ¿Dónde está? Y estamos cada día produciendo más, no reduciendo la producción, sino aumentándola. Entonces, ahí hay un problema de entrada. ¿Cuál es el problema con los mares? Si los reducimos a los mares, aunque el problema se puede manejar a nivel de ríos, cualquier tipo de acuíferos, a nivel de tierra, o sea, el problema yo lo voy a contar en una partecita, pero lo podemos extender a cualquier área de trabajo. Entonces, es mucho más amplio. Cuando uno va al mar y mira las películas de las partes de coral, esa es la imagen que quiere ver, ¿cierto? Corales limpios, mar limpio, que está. Desgraciadamente, eso no es lo que ya estamos viendo. Comenzamos a ver eso. Corales contaminados con plásticos, ¿sí? Animales que ya están siendo contaminados por estos materiales. Y la razón, mire, esa es la producción a nivel mundial. 400 millones de toneladas métricas de plástico que se da. Y de esa pequeña cantidad, 19 a 23 millones de toneladas se calcula que llegan al mar por año. No es poca cantidad, ¿sí? Entonces, y es un problema acumulativo. Realmente, hasta ahora comienza a hacerse de alguna manera procesos de recolección de plásticos a nivel marino. Ya miraremos dónde está esa situación, ¿sí? Ahora, lo lógico es, ¿y qué carajos es un microplástico? Pues, si uno mira una definición técnica, pues es eso, pequeños pedazos de plástico que los límites de tamaño son de alguna manera arbitrarios. Algunos dicen que el límite mayor sea 5 milímetros y otros dicen que el límite inferior sea 100 nanómetros. Otros dicen, no, 100 nanómetros es muy pequeño porque 100 nanómetros yo no lo puedo ver a ojo, ¿sí? Entonces ponen un límite de 20 micras, que se espera o normalmente se dice es el límite de resolución que nuestro ojo puede ver esa partícula y tomarla a ojo desnudo, sin uso de microscopios o cosas, equipos de eso. Entonces, digamos, son partículas que en principio uno puede manipular a mano. Está ahí. Ese, digamos, es la idea del microplástico para divulgar. Si vamos más abajo de esta cantidad, hablamos de otro problema, que es el de los nanoplásticos, que ese es otro problema peor y mayor complicado. Y más complicado, no solamente de estudiarlo, sino de seguirlo. Entonces, quedémonos con los microplásticos, que ya vamos a tener suficiente dolor de cabeza. ¿Cuál es el origen de los microplásticos? Los microplásticos tienen dos orígenes. Son los llamados primarios, microplásticos primarios, que son microplásticos, es decir, material plástico muy pequeño que se prepara específicamente ese tamaño. ¿Por qué? Porque la industria lo requiere para algún proceso específico. Entonces, se prepara específicamente. Esos los llamamos primarios, son preparados a nivel industrial en esa situación. O los otros que llamamos microplásticos secundarios, en los cuales son el resultado del proceso de fraccionamiento paulatino y consecuencial, con una situación una tras de otra, donde un plástico macroscópico grande se fracciona en plásticos pequeños, ¿sí? Entonces, esos serían los que llamamos nosotros microplásticos secundarios, es decir, hay una fuente secundaria de origen de los microplásticos. ¿De dónde salen los microplásticos? ¿Sí? Entonces, cuando comienza uno a preguntarse, y de hecho hay un montón de científicos y de personal que se ha preguntado esto, dice, bueno, ¿de dónde sale? Y se han hecho estudios para tratar de catalogar y decidir cuál es el origen de los plásticos. Una pregunta, ¿cuál se le ocurriría como el primer elemento para generar microplásticos? ¿Cuál sería la actividad
humana, no estoy diciendo industrial, humana, que genera más microplásticos. ¿Cuál? Bueno, esa, lamento decirles que no. Los textiles. Toda esa ropa que nos fascina, elástica, que nos da comodidad y nos hace ver stretch y todo eso, fabuloso. La moda, muy bonita, pero está ahí. Y quieren mirar números alarmantes, 35%, ¿no? Está ahí, no es un número pequeño. Pero mire, resulta que hubo un investigador de esos que le queda tiempo y se puso a lavar una sola prenda y a recoger el agua que sacaba de la lavadora. Y encontró que por cada lavada de esa prenda se generaban 1.800 partículas, por cada lavada por prenda. Y se calculaba 840 millones de lavadoras en el mundo. Multiplíquelo así por 1.800 por cada prenda que lave. Y ya la cosa, dice uno, espérese, ya la cosa se me está volviendo de tamaño monumental. ¿Sí? No más con eso. O sea, ropa que utilizamos. Primera recomendación, volvamos a la fibra natural. ¿Sí? Abandonemos estos elásticos, las medias que nos gusta que sean plásticas, vámonos volvemos a la naturaleza. Bueno, segundo, ¿qué se le ocurre que sería el segundo? ¿Alimentos? Las llantas de los carros tienen caucho. Y la llanta, cuando está en contacto con el piso, por erosión, genera microplásticos. ¿Sí? Entonces, ese microplástico, el agua de lluvia lo arrastra, va a los acuíferos y toma camino allá. Una actividad que, esa creo que no estamos tan dados a decir que vamos a renunciar. ¿Sí? Entonces, segunda. Tercera elemento que contribuye. Los que vivimos en la ciudad. El polvo de la ciudad es un polvo no solamente contaminado por muchas cosas, todas las sustancias químicas que liberamos y demás, sino además de plásticos, producto de nuestra suela de zapatos que caminamos, ¿cierto? Los céspedes tan bonitos que se ven sintéticos, verdes y que entonces se pusieron de moda porque es que se ven divinos. Bueno, todo ese material genera microplásticos. ¿Sí? El del césped, a mí me parece que es una actividad que podría simplemente eliminarse y volver al césped natural. Pero vaya, dígale al señor que administra la piscina si estaría dispuesto a ponerse a volver al césped natural. ¿Sí? Bueno, siguiente elemento. A nosotros nos gusta encontrar carreteras bien delimitadas, porque eso nos da seguridad. Pues la seguridad tiene un costo. Todas las pinturas que se utilizan tienen plástico en sí. Por lo tanto, ahí hay un elemento de contaminación. ¿Sí? Siguiente. Tenemos barcos, tenemos ambiente marino y hay que protegerlo para la oxidación marina. La salmuera marina es altamente corrosiva. Por lo tanto, hay que generar protecciones de todo el equipamiento. Todo ese material se viene y lentamente va generando microplásticos que van. Y estoy colocando marina, pero en general recubrimientos de todos los barcos de aquí en Topocoro, si ahora tenemos, que tienen pinturas y demás, todo eso va en esa dirección. ¿Sí? Los productos de cuidado personal. Ahora ya tenemos crema dental con partículas para blanquear. ¿Sí? Esfoliantes para eso. Antes el esfoliante era el azúcar. ¿Sí? Ahora ya no queremos azúcar porque esto ya no es moda.
Ahora queremos esfoliantes y esos esfoliantes tienen material plástico como elemento esfoliante. Por lo tanto, la moda y la belleza cuesta. Y otros que son gránulos plásticos específicamente puestos. O sea, dése cuenta que si uno mira así el origen de microplástico con las actividades humanas, es muy difícil renunciar a los plásticos. ¿Sí? Realmente, mira uno la situación y dice, bueno, si miramos históricamente se llamó la edad de piedra porque las herramientas, comenzaron las herramientas, después la del hierro, después. En este momento, nuestra época debiera llamarse la época del plástico. Porque si hacemos un sistema así muy rápido, ¿cuánto plástico llevamos encima puestos en este momento o en nuestros bolsillos? Y va a ver el montón de plástico que tenemos. ¿Sí? Si comienzo yo, mi camisa tiene plásticos, mis medias, mis zapatos, las tarjetas. ¿Y cuánto material tenemos ahí? Entonces, hay mucho y nos hemos vuelto dependientes del plástico. Y la razón es muy simple, porque es que el plástico es un material que tiene unas propiedades físicas muy estables que nos dan comodidad y nosotros no estamos sino para ser cómodos y vivir cómodos. Al fin y al cabo, esa es nuestra cultura occidental. ¿Sí? Así pues que creo que difícilmente estamos dispuestos a hacer algo. Obviamente que hay cosas que podemos y debemos contribuir en eso. Bueno, ¿cuál es el problema y cómo se agrava? El problema es que el microplástico comienza siendo materiales grandes, de gran tamaño. Tenemos una masa que normalmente se conserva cuasi constante en el tiempo, pero que inicialmente comienza a ser partículas grandes. Una silla plástica que se botó, una bolsa, todo eso es material grande. Pero que con el tiempo, debido a la acción del sol, debido a la acción del agua, el ambiente como tal, pues simplemente se va partiendo cada vez en partículas más pequeñas y a medida que se reduce el tamaño, el número de partículas crece entonces exponencialmente. Y lo que antes inicialmente era una silla, al final, ¿cuántas partículas pueden salir de esa silla? Entonces, es un crecimiento exponencial en el sentido del número de micropartículas que se pueden obtener de un elemento macroscópico grande, ¿sí? Que está ahí. Todo termina en el mar. Al fin y al cabo, el mar es el depósito de toda la basura que hay en la tierra. Y la razón es muy simple. Los físicos decimos fácil, pues el mar es donde está la parte más baja del planeta Tierra, pues para allá corre todo, ¿cierto? Y el agua arrastra para allá, ¿sí? Esto implicaría a veces en un razonamiento simple decir, entonces el problema de los microplásticos es un problema de la gente de la costa. O sea, es un problema de los Cartageneros, Santa Marta y demás. Y nosotros aquí en Bucaramanga estamos a 600 kilómetros, 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros no tenemos ese problema. Y eso es un razonamiento muy parcializado. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que nosotros hacemos aquí a los 1000 metros, a medida que pasa el tiempo, se va fraccionando, el agua va arrastrando a los ríos conectan y termina el depósito marino. ¿Qué pasa cuando el microplástico llega? Entonces, aún las ciudades a alturas depositan este material microplástico. ¿Qué puede pasar? Pues que si su densidad es muy baja, pues se mantiene flotando sobre la superficie marina y va a ser arrastrada por las diferentes corrientes y los corrientes no solamente marinas, sino de aire que se dan. Si la densidad es mayor, pues simplemente el microplástico se va a profundizar. ¿Eso qué implica? Implica que toda la vida marina va a verse comprometida. No solamente la superficial o la que esté a 1 metro, 2 metros, no, aún la de altas profundidades va a verse contaminada. Entonces, no es un problema de decir, no, eso preocupémonos por los primeros 100 metros. No, toda la columna de agua marina se va a ver comprometida. ¿Y qué pasa con eso? El microplástico tiene un problema que además ayuda a agravar las cosas.
Resulta que el microplástico, estas pequeñas partículas, generan un área y las algas marinas les fascina posarse sobre ese material. Además, el microplástico tiene otra propiedad que los químicos perfectamente lo pueden explicar, y es que el microplástico atrae y atrapa metales pesados o en general metales. Entonces se vuelve cada microplástico una pequeña bomba para el animalito. Porque además, no solamente se traga el microplástico, que no lo va a poder digerir, pensando que es un alga lo que se está comiendo, porque está revestido ahora por una alga, y además se va a ver contaminado con el montón de porquerías químicas que el microplástico es capaz de absorber superficialmente. Entonces, es doble problema. Es una contaminación química y una contaminación por el microplástico mismo. Y el microplástico difícilmente se va a poder digerir que está ahí. Entonces, tenemos, y obviamente, ¿cuál es el mayor problema? Que en el mar hay zooplancton, que son animalitos, ahorita vamos a ver, del orden de 2 milímetros de tamaño. Y curiosamente, el zooplancton es el alimento preferido del animal más grande, que es la ballena, ¿cierto? Se alimenta de zooplancton, no de otra cosa. Entonces, el zooplancton, si el zooplancton comienza a verse contaminado por el microplástico, piense que se come un animalito de 2 milímetros de tamaño, se coma una pequeña porción de microplástico que no va a poder digerir. El pobre animalito que queda con una sensación de llenura permanente y simplemente muere de hambre. Eso genera otro problema, no solamente de ahí, sino que al morir de hambre, toda la cadena alimenticia, porque estamos hablando del zooplancton, que es la base de la cadena alimenticia, comienza a tener problemas. Y entonces, si comienzan los problemas en la base, de ahí para arriba se van heredando. Porque el pez grande se come al pez chico y seguimos aquí y nosotros nos comemos los peces. O sea que el problema llega, no es solamente un problema que nosotros generamos, sino que después retorna a nosotros como un problema de contaminación humana. Entonces, tenemos un problema real. ¿Sí? Estos son fotos de las famosas islas de plástico, ¿sí? Que es impresionante la cantidad de plástico. La semana pasada estaba leyendo uno de los anuncios, se estaba recogiendo plástico y en un solo día habían recogido algo así como 40 toneladas de plástico en una de las islas y no la habían recogido toda. O sea, eso es solo en material grande, no se recogió ningún material grande, pequeño. ¿Sí? Esos son, digamos, la ubicación de las llamadas islas de plástico. Si ustedes ven que es un problema mundial, no es un problema de nuestro únicamente, de todo el mundo, y en general estas islas de plástico se dan en las regiones donde están lo que se llaman las contracorrientes marinas, de tal manera que en lenguaje común y corriente uno diría se forma el remolino y pues obviamente el material que está en el centro, como es un punto, los físicos diríamos de baja presión, entonces pues el material se queda ahí. ¿Sí? Entonces tenemos de ahí diferentes islas, diferentes ubicaciones a nivel. ¿Sí? Por aquí hay una que no se está mostrando, que es la zona del Centroamérica, la contracorriente de Panamá, que está ahí. Bueno, venga, vámonos para Colombia, ya hablamos del mundo, vámonos para Colombia a ver cómo estamos nosotros. ¿Sí? Esa es la producción de plástico, 1.2 millones de toneladas métricas por año. Ese negocio representa, a valor de hace 3 años, 17 billones de pesos. Por eso no estamos dispuestos a renunciar a ese negocio. Es mucha plata lo que se está moviendo ahí. ¿Sí? Y en Colombia, mayoritariamente son los envases lo que más usamos. Ahí sí tenemos un fuerte apoyo en envases y lo otro son mezcladores, putillos, cubiertos, todo ese material que en principio nos da comodidad, pero no es imprescindible. O sea, uno podría perfectamente decir, oiga, podemos hacer un trabajo fuerte en ese sentido de ahí. O si no lo eliminamos, por lo menos reciclemos, que sería una alternativa,
pero solo reciclamos el 30%. O sea, tenemos mucho por hacer. Y aquí, yo soy académico, entonces puedo decir cosas y si un político me oye, pues perdón. Las políticas en Colombia, desgraciadamente, para incentivar el reciclaje, en el caso de plásticos ha sido al contrario. Porque, ¿qué pasó? Que la norma nos castiga por usar y nos obliga a comprar ahora las bolsas. Cuando en Europa es lo contrario. En Europa a usted le compran la botella si usted la lleva. Entonces, a la entrada de los supermercados hay dispensadores donde usted lleva sus botellas plásticas, las mete allá y le da un recibo que le representa dinero. Y con eso usted puede ayudarse a hacer el mercado. Entonces, ahí hay un estímulo real. Es a mi bolsillo le están diciendo, oiga, le conviene reciclar, porque te voy a ayudar. Aquí lo que hicieron fue castigarnos. Es un problema filosófico. En Colombia nos gusta castigar por todas partes. O sea, parece ser que todavía andamos en una época donde en lugar de educar es más fácil castigar. Desgraciadamente, seguimos con eso. Bueno, ¿qué se ha hecho en Colombia? ¿Sí? Cuando comenzamos a ver qué se había hecho, lo que encontramos es que sí hay estudios en Colombia. Pero esos estudios se habían hecho en lo que podemos llamar playas o aguas cercanas a playas. ¿Sí? Y no son pocas las áreas. Aquí están marcadas, pero están marcadas diferentes áreas, ¿sí? Santa Marta, toda esta zona, la zona Pacífico, Tumaco, toda esta zona. O sea, hay sitios donde están, pero insisto, son todas conteos a niveles de playa o a nivel a lo más, a nivel de manglares, región de baja mar. Nosotros nos propusimos decir, bueno, no, queremos irnos agua adentro un poco. Y entonces ahí es donde necesitamos el permiso de parques nacionales para poder tener acceso a estos dos parques nacionales. Este es el Parque Islas del Rosario y San Bernardo, el archipiélago, donde Playa Blanca, que es la zona más visitada, ¿cierto? Y Corales de Profundidad, que está aquí. Aquí está la ubicación geográfica más cercana, donde están los dos parques. Corales de Profundidad, ¿por qué tiene interés? Porque es una reserva coralina. No tiene, por fortuna, todavía mucho impacto de turismo y se mantiene todavía en un área más para aficionados a buzos, porque es una zona coralina. Entonces, digamos que todavía no está impactada por turismo, pero sí, a pesar de no ser turistas, pero sí hay impacto como tal. Entonces, nosotros nos metimos un poco más al mar a ver qué pasaba, ¿sí? Bueno, y pues como siempre, nosotros somos académicos, nos toca elaborar un protocolo para decir cómo se deben recoger las muestras y qué hacer con ellas. Rápidamente, no voy a entrar a esto, pero nosotros vamos a utilizar o utilizamos dos tipos de sistemas de mallas para arrastre. Una primera malla que llamamos la red manta, ¿sí? Que es una malla que tiene un sistema de arrastre totalmente superficial, ¿sí? El agua entra por esta boca y aquí está la malla y al final se tiene un dispositivo que recoge el microplástico, ¿sí? Obviamente a nosotros nos interesa saber cuánto volumen de agua se está filtrando y entonces aquí en la boca del material, aquí se ve, hay un sistema que permite medir cuánta agua entra y ha sido filtrada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a relacionar microplásticos por metro cúbico de agua filtrada para tener una medida, una cierta correlación. Y la otra manta que llamamos bongo, ¿sí? Las mini bongo, son dos mantas que están aquí, lo mismo aquí se ven más los depósitos de colecta, ¿sí? Esta manta se le pone un peso, una pesa completa de 6 kilogramos, de tal manera que se profundiza y entonces esta nos permite hacer muestreo superficial, recogemos los plásticos superficiales y esta, decimos, hacemos muestreo en columna, porque se profundiza y cuando recogemos, muestreamos en columna, ¿sí?
¿Qué características tienen estas? Estas mallas tienen un tamaño de 500 micras, o sea, más o menos medio milímetro de tamaño de poro, y hay otra que tiene apenas 200 micras, o sea, un quinto de milímetro, el poro por aquí. Entonces, de esa manera podemos recoger material relativamente pequeño. ¿Sí? ¿Cómo funcionaba? Cuando uno ve y mira la literatura, claro, países que tienen una cierta capacidad económica mayor, pues tienen lanchas a disposición con sistemas mecánicos de tracción y demás. Nosotros no, nosotros nos toca así. Y a brazo partido recoger malla, arrastrar. La lancha se está moviendo a 5 nudos por hora, o sea, va muy lento, pero arrastre esto, recoja el material en eso durante media hora que dura el arrastre. ¿Sí? Y póngalo ahora a la que se profundiza a recoger ahí. Entonces, por fortuna, Parque Nacional nos puso 2, así, no fui yo no aporto ahí nada. ¿Sí? Yo doy lástima comparado con la gente que nos puso Parques Nacionales, de tal manera que tocaba a hombro. Y para que se hagan una idea de cuál era el trabajo, volvamos un poquito aquí al mapa, a este mapa. ¿Sí? Aquí en puntos rojos son los puntos a los que fuimos a muestrear. ¿Sí? En total son 6 puntos en este parque del Rosario y 6 puntos en el parque de corales de profundidad. ¿Sí? Bueno, primera cosa, la doctora María Isabel, pues ella es bióloga marina. El agua no la asusta, ni estar montada en una barcaza. Pero yo soy marino de agua, de tierra, no de agua. ¿Sí? Por lo tanto, para mí fue una experiencia cuando tenía que subirme a la lancha a las 5 de la mañana, desayunar en la lancha porque ya teníamos que ir allá, y bajarme a las 5 de la tarde, 12 horas montado en una lancha de allá, donde lo máximo que yo recuerdo que había ido era como 15 minutos en una lancha. ¿Sí? Entonces, fueron 5 días seguidos que estuve recolectando microplásticos en eso. ¿Sí? Mareados, la gente se marea. Bueno, no les cuento toda la experiencia porque pero es una experiencia para mí bastante interesante porque yo soy ratón de laboratorio y me obligaron a irme a hacer otra cosa que en mi vida había pensado que podía hacer. Pero bueno, se hizo y la verdad lo repetiría sin problema. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí, fue una experiencia interesante, así se recogía el material que está con eso, a brazo partido, que estaba ahí, y eso eran 12 horas de trabajo. Teníamos que muestrear, botar las dos, primero la de superficial, luego la otra, hacíamos el recorrido, referenciado por GPS, porque hay que dar coordenadas georreferenciadas y demás, recoger, corra para el otro punto y ya vuelve y repita la marea. ¿Sí? Llueva o no llueva, hay que hacerlo porque no teníamos más sino 5 días. Se hizo en lo que llamamos 2 temporadas. Una temporada húmeda, para nosotros diríamos de invierno, húmeda, lluviosa, ¿cierto? Que fue en marzo del año 22. En esa primera, que fue la primera salida, fue la doctora María Isabel. Ella dijo, no, lo dejamos para la segunda para que le cuento cómo me va. Y yo fui en octubre del 22, que era la temporada seca. ¿Sí? Ella tuvo compasión porque es que en la época lluviosa los vientos son mucho más fuertes, la ola ya se ve uno en la lancha, la ve aquí arriba. Dijo, no, usted se asusta con eso. En cambio, en temporada seca la ola es más suave, tiene menos. Es buena gente la doctora María Isabel. Bueno, ¿qué se hace? Piensen lo siguiente, si uno recoge un montón de plásticos que vienen de diferente color, de lo que llegue, ¿sí? La primera cosa en los protocolos es que hay que tomar ese material y con pinzas comenzar a hacer un catálogo, separación por colores, color rojo, color negro, color verde, color esto. Uno por uno hay que separarlo por grupos. ¿Listo? Primer catálogo por colores.
¿sí? Segunda forma de catalogarlos, por la forma, es decir, si es un filamento, si es un film, es decir, una película, si es un pellet, si es o una espuma. La espuma es el famoso icopor que nosotros llamamos comercialmente, ¿sí? Entonces, y eso hay que hacerlo a mano, ¿sí? Ya le digo, esa pinza que hay que hacer. Piensen el montón de tiempo que significa hacer toda esa clasificación, porque hay que clasificarlos de esa manera. Son los protocolos que se tienen ya para estudio de microplásticos. Y nosotros nos pegamos porque queríamos hacer publicación internacional, uno tiene que pegarse al protocolo estándar o lo más estándar posible para poder tener una publicación seria en ese sentido. Entonces, de hecho ya hay. Y aquí, esta gráfica lo que me permite es dar una relación de tamaño de partículas, ¿cierto?, para las diferentes mantas. La manta, que es superficial, tenemos los tamaños, ¿sí? Esta es para la estación seca, o sea, para octubre, el tamaños que tiene. La minibongo, estas dos son las de columna, esta para la temporada lluviosa, ¿sí? Entonces, tenemos tamaños del orden, ¿sí?, tan pequeños de fracciones de milímetro hasta del orden casi 5 milímetros, o sea, está dentro de lo que nosotros esperábamos, microplásticos como tal, que se da. Bueno, esto ya es una medida de la abundancia que está aquí. Uno ve los gráficos y miremos un poquito. Primero, el hábitat. Nosotros llamamos oceánica y costera. ¿Qué queremos decir con eso? Oceánica son los puntos de muestreo más lejanos de la costa, que están lejanos. Y las llamamos costera, por ejemplo, Playa Blanca. Nosotros en Playa Blanca, le digo la verdad, nunca he ido a Playa Blanca, pero esa vez la vi a distancia como a 300 metros, porque nunca me acerqué a la. Nosotros muestreamos más o menos a 500 metros de Playa Blanca que estaba ahí, ¿sí? Entonces, para nosotros ese es un ambiente costero, ¿sí? Mientras que, si nos vamos para Islote, pues es un ambiente ya de marino, un ambiente oceánico como tal. Entonces, si uno mira las gráficas, dice, bueno, pues al fin y al cabo, esto de vertical es la abundancia por metro cúbico. Dice, oiga, no hay mucho microplástico después de todo. En agua superficial, en la columna hay un poco más, ¿sí? Estación seca, estación lluviosa. Dice, bueno, se cuenta que aquí ya la cosa se vuelve de. Claro, pero esto es por metro cúbico. ¿Cuántos metros creo que tiene el mar? Y multiplique y entonces la cosa comienza a uno a asustarlo. Porque así fuera una partícula por metro cúbico, multiplique y ya la dice, oh, espérense, tenemos problemas aún con una partícula sola que haya por metro cúbico. Entonces, eso ya es mucho microplástico como tal, ¿sí? Lo digo porque a veces las gráficas, si uno no las interpreta, parece decir, ¿cuál es el problema? Mire, las gráficas casi que llegan a cero, ¿sí? Pero cuidado. Bueno, estas son ya las 12 puntos de muestreo, ¿sí? La identificación del parque, si es oceánica o costera, y aquí está 0.03 partículas por metro cúbico, y por ejemplo en Playa Blanca se recolectaron 27 partículas en la temporada seca y 19 partículas en la temporada lluviosa, ¿sí? En los arrastres que hicimos, ¿sí? Como digo, parece que no fuera mucho, pero acuérdese que estamos sobre un área o sobre un material que es enormemente grande. Esa es la clasificación por color, ¿sí? Entonces, cuando se hace la clasificación por color, hay una enorme cantidad de material azul, partículas de color azul, 64% de partículas, 12% en rojo, otros, es decir, mezclas de verdes, amarillos y demás del 9%, negras del 8% y blancas del 5.7%. Eso para las diferentes regiones, estaciones seca y lluviosa, ¿sí? Entonces, ya uno comienza a decir, ah, bueno, hay mucho material plástico en azul. Con el arrastre que hicimos, pues se capturan también zooplancton, ¿sí? Los pequeños animalitos son capturados. Y aquí se hizo, como la doctora María Isabel es bióloga, pues aquí está la identificación de las diferentes especies
de material y el número de animalitos que se capturaron por especie, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, oye, pero si uno mira así, recogieron más zooplancton que microplástico. Sí, claro, hay mucho más zooplancton, por fortuna, que microplástico todavía. Problemas estaríamos, y bien graves si fuera al contrario. Eso sí estaríamos en problemas gravísimos. Y son animalitos así. Estos son imágenes al microscopio óptico. Entonces, son animalitos de 1 o 2 milímetros, muy pequeñitos, ¿sí? De eso. ¿Qué se hizo entonces? Tomamos de cada una de esas especies que ustedes vieron allá, se tomaron 50 especímenes nomás. Los otros se pusieron a disposición de la Universidad Industrial de Santander, pues porque hay escuela de biología y tenemos material de estudio para la universidad. Estas son algunas de las especies que se trabajan. Entonces se tomaron 50 y nosotros queríamos saber qué proporción de zooplancton ya estaba contaminado por microplásticos. En otras palabras, qué proporción de zooplancton había tragado microplástico. ¿Sí? Y pues, si queremos saber si se tragó microplástico o no, pues nos toca hacer lo que llamaban los químicos una digestión, destruir el pobre animalito. Entonces lo metemos en una solución de ácido nítrico. ¿Para qué? Para desaparecer el animalito y que nos quede el microplástico. Si se lo tragó, ahí aparecerá. Hacemos un filtrado y sacamos el microplástico. Bueno, pues sí, encontramos microplástico en el zooplancton. Esas son imágenes de algunas partículas que se encontraron después de hacer el proceso de digestión de algunos especímenes del zooplancton. Ese trabajo lo hizo una estudiante de biología que se graduó, su trabajo de grado, Laura Sofía Coral, tiene un nombre muy marino, Coral Chamorro, ¿sí? Ella hizo el trabajo de hacer todo el proceso de digestión, hay que hacer todo el protocolo de digestión, o sea, aquí se dice en 30 segundos, eso es un trabajo de un año, ¿sí? En el cual este fue su trabajo, el tema del título de su trabajo, y encontró el 3% del zooplancton está contaminado. Parece poquito, pero acuérdense qué proporción de zooplancton hay. O sea, 3% es demasiado zooplancton ya contaminado. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Eso nos hace un llamado a decir, cuidado, la cadena base alimenticia comienza a tener problemas, ¿sí? De contaminación por microplásticos. Además de otro montón de cosas que le hemos hecho. Pero el de microplástico ya estamos en un 3% de zooplancton. Entonces, ya es una advertencia. Al fin y al cabo, nosotros como académicos lo que hacemos es advertir, oiga, claro, y tratar de mirar, buscar formas de solución, y eso también es parte del trabajo. Entonces, tenemos primer elemento significativo de hallazgo. Bueno, este fue un animalito que me puse a jugar con el microscopio óptico a ver si era capaz de hacer, que verá, ¿dónde tiene los ojos ese animalito? Aquí. Es un animalito que tiene ojos. ¿Sí? Todo este frente son los ojos. ¿Sí? Y tiene una cola en esa dirección. Bueno, esa era más curiosidad. Y entonces, ahora sí ya me tocaba la parte mía. ¿Cómo identificar los microplásticos? ¿De qué está hecho cada pedacito de plástico? ¿Sí? Entonces, los químicos y los fisicoquímicos tenemos un equipo que se llama un espectroscopio o espectrómetro FTIR, es decir, infrarrojo con transformada de Fourier y con una técnica que se llama ATR, reflectancia totalmente atenuada. Bueno, eso suena como raro. Para no meternos en cosas técnicas, este aparatico, en este punto, que si lo amplifico sería acá, aquí este cristalito que está aquí, ¿sí? Es un cristalito que tiene más o menos 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Pequeñísimo. Y este elemento que está aquí lo llamamos un torquímetro, que ¿para qué se usa? Para presionar sobre eso. Aquí sobre este cristalito, que es un cristal de diamante, ojo, diamante sintético, si fuera natural ya estaba en el anillo de mi esposa, no lo duden, ¿sí? Ese no vale nada, vale más irse uno a quitarlo que
que lo que vale el diamante ese. Entonces, cada pedacito de material debía colocarse en este punto, presionar con el torquímetro y tomar el espectro infrarrojo. ¿Sí? No me voy a meter en esto, solamente los que no son químicos, porque veo aquí amigos químicos, nosotros en química siempre nos dijeron, cada molécula tiene un espectro propio que sirve como huella para identificarlo. Lo mismo que los átomos. Los átomos también, cada átomo tiene un espectro propio que sirve para identificarlo. Y entonces, ese espectro lo podemos utilizar pues, para identificar de qué está hecho cada microplástico. Cuando se pone eso y se toma el espectro, esto es lo que me arroja esta señal así, esto es lo que llamamos un espectro, ¿sí? Que está aquí. Cada una de estas señales corresponde, los químicos llaman a eso, a grupos funcionales, vibraciones de grupos funcionales, de pedacitos de la molécula que están vibrando dentro de la molécula, ¿sí? Y que es característico de la estructura propia de la molécula. Este es el espectro infrarrojo de este filamento rojo que se tomó y que está aquí. Aquí no me voy a meter en identificación de bandas para no complicarnos la vida, pero ¿qué se hace? En principio, si uno tuviera uno solo, pues sería fácil. Me voy a una base de datos que las hay ya en una enorme proporción. Hay bases de datos que tienen 300.000, 400.000 espectros para comparar, ¿sí? Por lo tanto, me voy a una base de datos, hago la comparación de mi espectro que tomé contra el espectro, el espectro tomado contra el espectro de la base de datos, y la base de datos me dice, tal, este es el material, mire, me da hasta la estructura del material y me dice de qué es ese material, ¿sí? Entonces, por coincidencia del espectro tomado con los espectros que se tienen aquí. Claro, si uno tiene 1 o 2 pedacitos de microplástico, trabajo fácil. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Bueno, ahí está la identificación de ese material, pero el problema es que teníamos en total, ¿sí? 2.354 partículas de plástico. Y a cada uno había que tomarle el espectro. Y si comenzamos a hacer cada uno contra base de datos, pues es un trabajo engorroso. Y además no permite hacer una clasificación del microplástico como tal. Entonces, ahí entra mi amigo el doctor Javier Enrique Guerrero, ¿sí? Que hace un trabajo de computación. ¿Para qué? Para tratar de hacer agrupamientos, pero a partir de los espectros que tiene en total, cada espectro tiene 3.736 datos, o sea, es un mundo de datos. Hay que hacer un proceso que se llama quimiometría, ¿cierto? Entonces se hace allá un análisis de PCA, o sea, análisis de componentes principales, y demás. Bueno, sin meterme en detalles, rápidamente, ¿qué se hace? Primero, como queremos hacer una clasificación, debo tratar de visualizar cuántos grupos se me generan de esos 2.000, en cuántos grupos se puedo dividir esos 2.300 espectros. Eso se da por algo que se llama el índice de Dunn. El índice de Dunn debe ser máximo, el más grande posible, y ese me determina el número de grupos total que voy a tener. Y el otro problema que tengo es tratar de decir qué tan separados son esos grupos. Porque, pongámoslo así, para rápidamente, aquí yo digo, entre nosotros, perdón, con los que están en los pasillos, tendríamos 1, 2, 3 grupos aquí en el centro, ¿cierto? Entonces digo, bueno, hay 3 grupos. Si yo quiero saber si están bien diferenciados, ¿qué hago? Mido el tamaño de este grupo, por ejemplo, una media de tamaño, y la separación entre ellos. Entonces, este índice de Davis hace eso. Gráficamente, lo que hace es, lo trato de esquematizar así. Si yo tuviera todo ese mundo de cosas y quiero hacer la caracterización, entonces, ¿qué hago? Mi idea es separarlos, por ejemplo, aquí lo puse por color, ¿cierto? 3 grupos, porque me cansé sacando imágenes ahí, pedacitos de 3 grupos, ¿sí? Y entonces, ¿qué tengo? Primero, yo tengo que tratar de decir si 3 grupos es suficiente, o tengo que hacer 5, 7, 11 o 20. Eso es el primer índice, me lo dice, el índice de Dunn. ¿Y el de Davis qué hace? El de Davis entonces lo que hace es, mide, digamos, diámetro medio de cada grupo, ¿cierto? Establece una métrica
de eso y mide la distancia entre los dos grupos y divide uno sobre otro. Y entonces el diámetro, el índice de Davis-Boone, diámetro sobre la distancia. Y cuanto más pequeño sea este índice, mucho mejor. Porque ¿qué me dice? Que son grupos compactos separados bastante. Fabuloso, eso es lo que queremos. Porque son grupos bien diferenciados y además bien compactos. Eso es lo que se busca por métodos computacionales. Ese es el trabajo del doctor Jader Guerrero. Yo estoy dando aquí una visión general, pero el trabajo allá es de otro nivel. Bueno, entonces, partiendo de eso, se hacen estos gráficos. Después de hacer análisis de componentes principales, primero había que decidir cuántas componentes principales, 7, 11 o 15. Había que decidir cuántos grupos, ¿sí? Y lo que encontramos con el índice de Dunn, que debe ser maximizado, es que estaban, si tomábamos 7, 5, si tomábamos 11 componentes, se repetía, todos nos indicaban que fueran 5 grupos. Y el otro nos dice entonces que debe ser minimizado. Entonces, esto nos confirma, sigue siendo 5 grupos debidamente sea funcional. Entonces, desde ese punto de vista, dijimos, el sistema de cómputo montado nos decía que podíamos encontrar 5 grupos realmente de eso. Los 2.300 y tantas partículas se pueden agrupar en 5 grupos. Aquí están los 5 grupos que se encontraron, ¿sí? Con este índice de Davis, el de Dunn y el de Davis-Baldwin, que están ahí. Y estos son los espectros promedios de cada uno de los grupos. Grupo A, B, C, D y E, ¿sí? Cuando el doctor Guerrero separó, aquí está para la temporada seca y la temporada en azul seca y en negro la estación. Cuando el doctor Guerrero separó las temporadas y me dijo, Rafael, tenemos un problema, porque los espectros de la temporada seca son diferentes a los de la temporada húmeda. Claro, el doctor Guerrero no es espectroscopista, ¿sí? Dije, mándeme los espectros. Me mandó los espectros, me puse y los grafiqué. Claro, para él esto es muy significativo si no es espectroscopista, ¿cierto? Para mí que soy espectroscopista, pues es la misma banda con diferente intensidad. No tengo por qué preocuparme. Le dije, no se preocupe, Javier. Son 5 grupos realmente y los 5 grupos de la temporada seca son los mismos 5 grupos de la temporada húmeda. Lo cual era una muy buena coincidencia, nos decía la cosa. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que solo tengo que comparar estos 5 espectros contra la base de datos. O sea, ya no tengo que tantos y además ya sé que solamente son 5 grupos. Si se hace eso, entonces se encuentra esto que está ahí, ¿sí? Entonces, las muestras acopladas por grupos. El grupo A, donde hay mayoritariamente, es el más poblado, B, C, D y E, que está ahí, ¿sí? 5 grupos. Si lo comparamos contra la base de datos, ¿sí? Aquí tomé el primer grupo, el primero, ¿sí? Este es el espectro promedio. Vamos contra la base de datos y encontramos, bueno, no se ve muy bien desgraciadamente, pero vemos que aquí hay correspondencia a esta banda, que esto es la banda del OH, aquí está otro, aquí vemos que hay una muy buena correspondencia. Entonces, muy buena coincidencia. Y además me permite identificar, miren, eso es un poliéster y algodón en una relación de 2:1. Listo, ya sabemos entonces qué es. O sea, no solamente eso, sino que me dice qué es. El 2, polietilentereftalato, es un polímero. Polipropileno, grupo 3. Grupo 4, polietileno. ¿Sí? Todos son polímeros de tipo industrial. ¿Sí? Y cuando encontramos el quinto, tanto el doctor Guerrero como yo, ahí sí pegamos el grito. ¿Por qué? Porque este no es un polímero, es el aragonita. Llamamos a la doctora María Isabel, tenemos un problema. Mire, el quinto grupo no es un polímero. ¿Y qué les dio? No, se llama aragonita, soltó la risa la doctora María Isabel. Mire, si ustedes no hubieran encontrado eso, no les creo lo que hubieran hecho. ¿Por qué? La aragonita
ese mineral es el que están hechos los corales. Lógico que tenemos que encontrarlo. Si no lo hubiéramos encontrado, sí estábamos en problemas, porque no habíamos hecho colecta entonces en el mar, ¿sí? Era imposible que en el mar no hubiera aragonita, partículas de aragonita de coral. Entonces, digamos que por fortuna nos confirma más bien que el trabajo iba en muy buena dirección. Estos son los 5 materiales del grupo A, poliestireno, algodón. Y acuérdense que ese grupo A mayoritariamente son de color azul, ¿sí? Entonces, relacionen lo que usamos de color azul, jeans y demás, ¿cierto? Ahí están las lavanderías, cómo funcionan, ¿sí? El segundo, el tereftalato de polietileno. De este material se utilizan todo lo que son los tetrapack y todo ese material, ¿sí? El polipropileno, polietileno y el polietileno mismo son todos empaques que se pueden utilizar para eso, y la aragonita, que es el último que está ahí. Bueno, el equipo de trabajo, como dije, la doctora María Isabel, el doctor Guerrero, que hizo el trabajo todo de computación, ¿sí? La doctora Luz Lagive, que es bióloga, que nos colaboró porque la doctora María Isabel se fue y había que tener un biólogo, y ella amablemente nos colaboró, dijo, no, yo les colaboro para todo el manejo de muestras y manejo con la ANLA, porque estábamos manejando material biológico, entonces hay que tener permisos de colecta, la ANLA. Bueno, y Querubín, que es el director de Parques Nacionales de Corales de Profundidad, que nos ayudó una barbaridad allá. De estudiantes, Jimena Calderón, que en el momento era la técnica del laboratorio de espectroscopía, que está en Guatiguará. Isabel y Diego. Isabel Prada fue estudiante de ingeniería química, junto con Diego Jaimes, que es físico. Ellos dos hicieron todo el proceso de trabajo de computación con el doctor Guerrero y se graduaron, uno como ingeniero químico y el otro como físico, en cada escuela se hizo ahí. Y bueno, Sofía, que les había dicho que hace todo el proceso de microplásticos en su planto. Después de eso, 2 personas que sin ellos no hubiéramos podido hacer nada, ¿sí? Alejandra, que para mí una mujer increíble, 1,50 de estatura, pero lo que tiene de pequeña es una bárbara trabajando. Ella se movía en la lancha, era la que recogía datos, la que anotaba, es impresionante. Y lo mismo que Carlos Mario. Ellos dos fueron contratados por el proyecto y hicieron todo el trabajo. Mucho del trabajo de clasificación manual lo hicieron ellos. O sea, el trabajo duro, lo reconozco, no fuimos nosotros los investigadores, sino es este personal que es el que realmente gastó bastante tiempo. Buenas noches. Pues sí, una primera pregunta sería con respecto a los procedimientos de muestreo. Pues me llamó la atención de que el muestreo era principalmente superficial, con los 2 tipos de muestreo. No sé si en algún punto se llegó a intentar medir la cantidad de microplásticos que había en el sedimento, en los puntos de recolección. A nivel de sedimento no, fue columna de agua que trabajamos. Entre otras porque para hacer ya colecta a nivel de sedimento pues necesitábamos buzos y ya se nos salía el presupuesto. Okay. Y pues si hay estudios similares en otras zonas geográficas para ver si los clústeres y esos índices llegaban a repetirse en otros sitios. A nivel de microplásticos, a nivel mundial, hay muchos, muchos estudios. De hecho, quizás la región menos estudiada es Sudamérica, pero la región más estudiada, porque tiene una enorme contaminación, es lo que se llama el Mar de China y la parte de la India. Esa región pacífica ha sido estudiada muy fuerte porque pues son zonas que están muy contaminadas y ellos lo saben, ¿sí? Son zonas industrializadas como tal. A nivel de Norteamérica pareciera, pero no hay muchos estudios tampoco, ¿sí? Están muchos estudios a nivel de
El Mediterráneo, el mar Mediterráneo, también hay estudios, pues lo que es la parte europea, el Atlántico y el Atlántico Norte, ahí hay una enorme cantidad que se hace por la parte de los países europeos, ¿sí? Digamos, pero hay enorme cantidad, ¿sí? Y todos, digamos, el protocolo, todos seguimos un artículo de COVAC del año 2016 que digamos que estableció y se ha vuelto un protocolo relativamente estándar de recolecta para agua. Lo que tú dices es cierto, esto es en agua, no para sedimento. Muy interesante el estudio. Digamos que en tiempo geológico el microplástico representa un indicador muy importante. Su merced comentaba al comienzo el tema del cambio climático, la contaminación, que son temas que quizás tienen más atención del público y quizás el microplástico no. Uno de los, digamos, de seguir esa tendencia en un futuro, si se llega a dar un estudio en millones de años, ese porcentaje de microplásticos en el sedimento, esas especies que van a desaparecer, podría representar ese tiempo, ese cambio en el tiempo geológico como lo llegó a representar en el Jurásico, en otros tiempos geológicos, la exterminación de una especie, eventos mundiales. Y eso es, digamos, uno de los retos que se representa en entender en qué tiempo estamos viviendo y cuál sería un indicador para decir que estamos en otro tiempo geológico. ¿Cuál sería ese indicador? Y Bueno, en mi apreciación, los microplásticos podrían representar ese indicador que necesitamos. ahí sí me ponen un aprieto muy grande porque me pone a especular un poco a nivel geológico y yo tengo amigos de geología que respeto mucho, pero digamos, especulación de un físico, no de un especialista en geología. Cuando tú lo pones en tiempos geológicos, la geología trabaja en millones de años. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo normal de degradación de un plástico? No llega a 1.000.000 de años, ¿sí? Entonces, digamos que está ahí, pero sí dura 300, 400, 500 años, 1.000 años, ¿sí? O sea, tiene un tiempo suficientemente largo para marcar todo un problema a nivel de desarrollo de vida. Realmente la vida en la Tierra dura en tiempos geológicos un instante, ¿sí? Se compara. Entonces, hay un problema ahí. Yo no me atrevería a decir, digamos, si en 2 millones de años, que 2 millones lleva la humanidad, entre otros 2 millones de años, alguien estudia a estos cavernícolas del año 2021, ¿sí? ¿Y qué vaya a encontrar? Esto, bueno, con respecto a el futuro, digámoslo así, del tratamiento de estos plásticos y con respecto a eso, realmente no era consciente de que el problema iba tan allá como caminar, entonces pues es complicado, así que muchas veces vemos en redes sociales, etcétera, reciclemos el plástico, etcétera, 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 pero si sabemos que esto básicamente conlleva igual que se va a desgastar, si por ejemplo, no sé, reusamos una bolsa, van a crearse microplásticos por el mero hecho de usarla, entonces puede sonar un poco alarmista, pero ¿hay manera de escapar de ese destino? O sea, yo lo veo complicado en un sentido de el plástico está en nuestra vida diaria y nosotros no creo que como sociedad estemos dispuestos a sacrificar comodidad por bienestar natural. Debiéramos ser capaces de hacerlo. Y filosófica, religiosamente, debiéramos ser capaces. Pero me parece que va a ser muy complicado de hacer ese tipo de decisiones. Entonces, yo diría que si bien no podemos eliminarlo, por lo menos minimicemos los impactos. Yo creo que es la primera tarea para hacer, ¿sí? El reciclaje es un elemento. El segundo elemento es tratemos de controlar por lo menos a nivel de la casa que pasa, ¿sí? Yo recuerdo, y siempre lo he dicho, hay una película gringa que decía, terminaba siempre con una frase, tiende la cama. Y pareciera que es una estupidez, que es eso. No, lo que pasa es que los cambios se dan por pequeñas acciones. Si nos quedamos esperando que el cambio se dé porque el gobierno X, Y, Z o el Mesías venga y nos lo solucione, no vamos a llegar a ninguna solución. Es la voluntad y el aporte de pequeñas cosas que podemos generar cambio,
¿sí? Cuando hicimos el taller, que esto se hizo un taller en cada uno de esos puntos, fuimos después y se hizo taller con la comunidad mostrándole los resultados, diciendo esto, y después estuvimos en Cartagena con las autoridades, con la Armada, con Veolia, que es la empresa que recoge basuras en el nivel de la costa, y ellos diciéndole, mire el problema que tiene, ¿sí? Y presentándoles la situación. Aquí mostré, no quise mostrar nada de esa otra parte que el turista no ve. Si quiero ser infidente, no lo publica San Luis, vayan a Playa Blanca y métanse detrás de las casetas para que vean que ya no hay turismo ahí. ¿Sí? Esa es la parte fea, que nosotros sí nos metimos allá. ¿Sí? Y no muestro porque me dice que es que entonces estoy haciendo antiturismo con Playa Blanca y cosas por el estilo. No, Playa Blanca es un sitio chévere, se disfruta y demás. Pero, por favor, pensemos que si nosotros por lo menos vamos y llevamos la basura, traigámonosla. Comencemos por eso, son pequeños aportes. ¿Sí? No esperemos milagros, no esperemos soluciones grandiosas, sino pequeñas cosas. La idea, la intención es simplemente mostrarles que hay un problema y que el problema es de todos los días. No es un problema no, es que esto es, no. Si, lo que tú decías, si yo camino, ya estoy generando contaminación con plástico. ¿Sí? Bueno, la solución no es dejar de caminar. ¿Sí? Pero entonces optimicemos las cosas. Nadie está dispuesto a decir, no, ahora yo ya no uso llantas en los carros porque entonces, o les pongo de hierro. No, no estamos dispuestos a hacerlo. Pero optimicemos ahora los procesos. ¿Sí? Entonces, la idea es pequeños aportes y vamos sumando. Buenas noches. Yo pregunto más respecto a el estudio que hizo, como si hubo una comparación entre los sitios, teniendo en cuenta como la incidencia que hay en la población y además analizándolo con los anteriores estudios que se han realizado ahí a nivel costero. Es muy difícil comparar lo que pasa en la costa con lo que pasa a nivel de agua, por una razón muy simple. A nivel costero, digamos, miremos, primero hay una alta contaminación porque todos vamos, tiramos chancletas. En la costa si usted encuentra chancletas, botellas y de cuánta cosa se le ocurra. ¿Por qué? Porque somos descuidados. ¿Sí? Alguien me decía, por ejemplo, es que en Playa Blanca son 5 kilómetros de costa. Entonces, allá en la comunidad decía, bueno, pongamos sistemas, algo, colectas para la basura, porque no la hay tampoco. O sea, aun cuando el turista quiera, le toca traérsela en el bolsillo porque tampoco hay un dispositivo para dejar la basura allá. ¿Sí? Una alternativa, cuando hicimos el taller, ellos decían, bueno, pues contribuyamos poniendo tachos de basura para que al menos la gente diga, oiga, dejémoslos. ¿Sí? Entonces, son pequeñas cosas y es muy difícil comparar lo que pasa en playa versus lo que pasa en agua. ¿Por qué? Porque es que a nivel oceánico hay muchas corrientes marinas. ¿Sí? Para que te hagas una idea, nosotros fuimos a muestrear Islote. Islote, si tú lo miras por internet y eso, es la isla colombiana más densamente poblada, tanto que ya casi vive uno sobre el otro. Es un pedacito y cuando lo vimos desde allá, eso es una casa sobre la otra. ¿Sí? Es impresionante, es una densamente poblada. Mas, sin embargo, uno diría, bueno, pues una región pequeña, altamente población, debiera tener alta contaminación de plásticos. Curiosamente no. ¿Por qué? Porque hay una corriente que arrastra. ¿Sí? Las corrientes en el Mar Caribe vienen desde la zona de La Guajira, Golfo de Venezuela, la parte de allá, y arrastra hacia la dirección de Panamá. ¿Sí? Entonces, las corrientes se encargan no de concentrarlo, de dispersarlo, concentra los grandes en las zonas de retorno, ¿sí? Como tal. Pero es muy difícil establecer una comparación así, costa a mar. Sí, profe, por acá. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía la pregunta si era posible hacer una comparación de resultados, ya lo dijo. Entonces la otra pregunta es, ¿ya tienen estos resultados publicados en algún artículo? ¿Están disponibles
o Sí. parte de la tesis No, doctoral. ya está publicado. De hecho, del artículo, de este trabajo se publicaron 2 artículos. Uno primero que fue los protocolos de manejo de muestras, de digestiones y demás. Y el otro artículo salió en enero de este año, ya está publicado en una revista de Inbemar. ¿Están abiertos? Sí, sí, es Ok. open. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe, por la excelente charla. Hace unas semanas salió una publicación donde digamos, se aplicaron unos métodos de cuantificación de microplásticos y comparaban la cantidad de microplásticos y nanoplásticos detectados tanto en agua embotellada como en agua de grifo. Y digamos, una de las alertas que ellos mencionaban, los autores, era que pues, las cantidades que se estaban detectando estaban subestimadas, ¿sí? Primero. Pero bueno, mi pregunta va más allá de si toda esta ruta metodológica que ustedes implementaron en el contexto de las aguas marinas se podrían aplicar, por ejemplo, replicarlo, o implementarlo o adaptarlo en el contexto de aguas locales, por ejemplo, aquí en Bucaramanga o en Santander. Sí, la idea es que sí, obviamente hay que adaptar los protocolos para cada esto, pero se puede hacer con estudios, por ejemplo, por hacerlo así, a nivel del acueducto Bucaramanga. ¿Sí? A nivel de acueducto, en Colombia tenemos muchas cosas para hacer, no solamente microplásticos, ¿sí? Y nanoplásticos, que como digo, no los hemos tocado, pero es un problema bastante difícil. La Fundación Cardiovascular presentó un trabajo de detección de nanoplásticos justamente, no sé si fue financiado o no, pero yo sé que lo elaboraron porque yo estuve de alguna manera, no involucrado, no participo, pero me enteré de que estaban en esa dirección por mi interés propio de ese material. No tengo información si en ciencias hubo aprobación allá, pero sería interesante. Y ellos estaban tratando de estudiar, como Fundación Cardiovascular, el nanoplásticos a nivel muscular, ¿sí? Porque es que el problema del nanoplástico es mucho más. Tú mencionas botellas de agua y uno dice, ¿de dónde sale el nanoplástico de la botella de agua? Pero no se le olvide que nosotros estamos haciendo fricción de la rosca de la botella con la rosca de la tapa. Esa fricción genera nanoplásticos. Y cuando uno toma, traga nanoplásticos, ¿sí? Y si quieren asustarse más, para que vean, hay un artículo que salió hace unos 2 meses, el doctor Guerrero justamente me lo mandó, nanoplásticos detectados por las bolsas de té. Esas bolsitas. Bueno, ¿quién no ha tomado aromáticas, infusiones de ahí? Lamentablemente estamos consumiendo nanoplásticos ahí. Entonces, el problema es tan cotidiano que a veces pasa desapercibido por eso, por ser tan cotidiano, tan evidente, pero no, desgraciadamente no es visible, ¿sí? Pero ya comienzas a ver advertencias, ¿sí? Hace un año más o menos, el otro artículo que es bastante preocupante, detección de nanoplásticos en placenta humana. O sea, estamos hablando ya de cosas que nos toca muy de cerca, ¿sí? Y no sabemos qué hace el nanoplástico al interior celular, ¿sí? Cuando estoy hablando de nanoplástico, estoy hablando de partículas del orden de 1, 2, 5 nanómetros, que si hay un biólogo sabe que corresponde a tamaños de los canales celulares y por lo tanto el nanoplástico puede ser intercambio a nivel celular. Entonces, es un problema grave que está ahí y todavía apenas se está comenzando primero a tratar de decir, oiga, ¿hasta dónde hemos llegado con ese problema? Nadie lo sabe todavía hasta dónde va. Y 2, ¿qué nos está pasando con ese nanoplástico que ya tenemos? No lo sabemos. Apenas comienzan estudios en eso y en países donde tienen dinero para hacerlo. Pero nosotros tenemos que seguir cuestionando la situación para ver si algún día logramos comenzar a hacer estudios en esa dirección. Profe Cabanzo, felicitaciones. Esto es un trabajo complejo. Hasta ir a trabajar en parques nacionales es que uno tocar la puerta y que lo escuchen es felicitaciones ya desde un principio.
Los geólogos siempre pensamos en cuál es el origen, la fuente de esto. Pues ahí queda el río Magdalena, todo lo que estamos tirando nosotros aquí termina para el río Magdalena y allá va tirándose. Lo único es pensar en el ejercicio de un ejercicio metaoceánico de las corrientes, dónde están, dónde van eso, las mareas, etcétera, para tratar de entender la dinámica marina en donde están en eso. Y tratar de entender también, ahí cuando uno, a los que hemos ahí medio trabajado en esa zona, corales profundos, ahí hay cañones, hay valles, hay planicies, o sea, la geomorfología de ahí que ya está publicado, no se imagina pues una llanura y no, hay una geomorfología, ¿qué tal es? Muchos de esos plásticos, uno llegando, el río Magdalena llega y encuentra un cañón, el 80-90% de toda la basura que nosotros llevamos allá queda. Entonces, dentro de estos cañones, dentro de estos filos, dentro de todas estas cosas que están ahí, también van quedando. Es digamos, como una alícuota lo que queda dentro de la columna de agua. Y si algún día se podrá hacer y se escuchen, una buena sugerencia podría ser que cualquier estudio que se haga de empresa, qué sé yo, piscícola, shipping, petrolera, eólica, lo que sea se va a colocar ahí, que el ANLA obligue a hacer este tipo de ejercicios para tener una línea base. Hasta el momento estamos diciendo el 3% de los zooplancton tienen contaminación. Ojalá eso baje, ojalá eso llegue a cero, pero hay que empezar a establecer línea base. Aquí es una pequeña gotica en el mar, pero hay que empezar a establecer líneas bases en todo eso. Y sobre todo pues que esto se hizo en el Parque Nacional, digamos, entre comillas, de lo cuidado, ¿no? Pero cuando uno va a seminarios, hay unos seminarios de turismo, la contaminación, aquí se compara en una época seca, una época de verano, pero la contaminación en época de, ¿cómo se llama eso? De alta afluencia turística. De alta afluencia turística, baja afluencia turística, y eso es en todo el Caribe, ¿no? Bueno, en todo el mundo, pero en el Caribe es muchísimo más. Entonces, hay hay un mar de oportunidades para trabajar. Empezaron, ojalá, pues, ojalá esto se creó, en la universidad creó una línea de investigación en estudios de impacto ambiental o cambio climático, oceánico, eso hace falta. Hay algunos ejercicios que están haciendo la Universidad de los Andes, la Universidad de Magdalena, pero hay que hacerlo muchísimo más para tener una línea base y yo poder comparar si estoy mejorando o no estoy mejorando. Y ojalá poder llegar a decirle al señor, mire, este FIR, eso es de su fábrica y hay que hacer algo. O sea, ojalá pudiéramos llegar a hacer eso y pues felicitaciones porque pues empezamos. Gracias. Sí, nosotros somos conscientes en el trabajo que no estamos haciendo un dictamen, digamos, que sea altamente representativo, sino más bien un estudio, que son 12 puntos apenas que se mostraron, ¿sí? Un estudio que permite evidenciar que existe un problema. Ya ese hecho para nosotros ya es satisfactorio, porque antes ni siquiera sabemos que existía el problema. Al menos ya sabemos que sí existe. Es un pequeño paso, pero en la dirección correcta al menos. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre la metodología que utilizaron para llegar a esas comunidades y explicarles, fuera de la comunidad científica, lo pregunto como estudiante de comunicación, ¿cómo explicarle al turista, cómo explicarle al vendedor que utiliza los plásticos para sobrevivir y además que es una problemática que no es visible porque yo creo que se puede ser más consciente de un problema cuando lo es, los microplásticos no. Entonces me interesa saber la metodología que utilizaron para hablar a esas comunidades y también cómo lo acogieron. La verdad, fue bastante satisfactorio encontrar la respuesta de la comunidad. En los talleres que se hicieron, y de hecho tenemos un video que se hizo de todo este trabajo, se visualizó el año pasado, se pasó por TRO, porque yo lo entregué a la universidad y la universidad lo
lo publicó Portro, donde se ve el nivel de respuesta de la comunidad, ¿sí? Con las comunidades hay que ser muy realistas y muy frontales. ¿Por qué? Porque las comunidades tienen ya una cierta prevención en que van o vamos, como decimos en el lenguaje vulgar, sacamos el avispero y salimos corriendo y se quedan ellos con el problema, ¿sí? Esa es una realidad y es una prevención que tienen todas las comunidades. Entonces, la situación no era ir a la comunidad a venderles soluciones, a venderles nada, porque no teníamos nada para vender. Lo que teníamos era la idea de decirles, oye, espérense, señores. Se reunieron más o menos del orden de 25, 30 personas por allá y comenzamos un taller diciéndole, listo, estábamos en la playa, ¿cierto? Tenemos 3 minutos. ¿Quién es capaz de recoger más plástico de la playa? Con una actividad así tonta, ¿sí? Y entonces la gente comenzó a movilizarse, comenzó a buscar, mire, encontré esto. Ah, bueno, listo. Mire lo que encontré aquí en la playa. Ahora, ¿qué piensa que lo puede encontrar usted en el agua? Comenzamos a hacer una actividad donde, como digo, no era venderles soluciones porque no las teníamos, sino decirles, mire, hay un problema que ustedes lo viven día a día, ¿sí? Que puede repercutir económicamente en la comunidad, ¿sí? Y por lo tanto busquemos soluciones o busquemos pequeños aportes. Por ejemplo, la comunidad nos decía lo de eso, pongamos canecas para que se pueda recoger la basura y no tengamos botellas botadas por toda la playa, por ejemplo en Playa Blanca, ¿sí? Entonces, pongamos cada 500 metros una caneca para recoger basura. No soluciona, pero algo coincide en esa dirección. La otra cosa que se quejaba mucho a la comunidad y que nosotros dijimos, bueno, como académicos podemos nuevamente ser mensajeros porque teníamos un taller final con las autoridades en Cartagena. Entonces dijimos, mire, díganos lo que ustedes quieran, que nosotros vamos y se lo replicamos allá. No tenemos vergüenza porque tenemos la ventaja de ser académicos, como que está uno más en libertad de poder comunicar, ¿sí? Con eso tampoco les vendimos soluciones, pero al menos le dijimos, mire, nosotros vamos a hablar con ellos. Y cuando hicimos el taller, por ejemplo, el caso Veolia, que también es empresa que lo hace aquí en Bucaramanga, ¿sí? Los de Veolia, dijimos, mire, señores, las quejas de la comunidad son estas. Esto nos dijeron la comunidad que ustedes están haciendo, esto y esto, que está ahí. Eso lo ve la comunidad y con el taller que hicimos le estamos diciendo, mire, ustedes son también parte del problema, ¿sí? Entonces, es una situación, como digo, de no intentar vender algo que no tenemos. Y en el caso nuestro era eso, era ir a tratar de visibilizar un problema que no teníamos solución, ¿sí? Pero que tratáramos de concientizar a la comunidad para que trabajara en minimizar un poco las cosas. Esa era hasta ahí la expectativa y en esa dirección, digamos, hicimos todos los talleres.